esconderé. Isaías 53. Estoy todavía con la carta de Efesios. Bueno, estamos en la carta de Gálatas, ¿verdad? Y dice, ¿pero qué tiene que ver Efesios 53? Claro, el apóstol Pablo, en los versículos que hemos empezado, habla sobre Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Luego dice que se entregó el Hijo, el Señor Jesús, se entregó, se dio a sí mismo, ¿verdad? Así nos está relatando Pablo una línea, ¿verdad? Está marcando una línea recta de que debemos nosotros andar, caminar, creer y no sobrepasar ni disminuir. Para profundizar más en eso, porque nos quedamos, sí, se entregó, la semana pasada hablamos un poco de que fue entregarse a sí mismo en la cruz, pero quedó un poco ahí, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué más hizo Jesús en la cruz? ¿Verdad? Para poder, porque en el versículo 6 va a empezar, estoy maravillado que tan pronto hayáis dejado del que os llamó, habéis alejado, ¿verdad? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pero claro, en esos versículos te quedas, ¿qué pasó? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Entonces yo para poder reforzar, por si hay hermanos que de repente no conocen qué pasó en la cruz, hay visitas, ¿no? Hay jóvenes que de repente no han venido a los pies de Cristo y no saben qué pasó realmente en la cruz. Digo, pues vamos a predicar Isaías 53, ¿verdad? Que no el Evangelio no solamente está en el Nuevo Testamento, lo encontramos ya desde el Antiguo Testamento, la promesa. Así que digo, pues vamos a reforzar esto para que ya Pablo, en el siguiente sermón, podamos predicar que, estoy maravillado, y podamos tener en nuestra mente de qué está maravillado Pablo, de qué se han alejado los Gálatas. ¿Verdad? ¿Qué pasó en esa cruz? Que conociendo esa verdad, ¿verdad? Pablo pueda decir maravillado, esté ofuscado de cómo es posible que se hayan alejado del Evangelio conociendo esta verdad. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Pues ahí está Isaías 53. No voy a profundizar, no voy a ampliar porque Isaías 53 daría para meses de predicación. Así que vamos a tocarlo de una forma suave, ligera, pero rápida y profunda. No voy a ir poco por poco porque esto nos tomaría, pues estamos en Gálatas, no en Isaías. Pero me gustaría algún día predicar estas profecías mesiánicas, ¿verdad? Para empezar, el título es Jesús te justifica. Jesús te justifica. Porque Gálatas, ¿de qué habla? De justificación, ¿verdad? Habla de justificación, que no es lo mismo que santificación. Van de la mano, pero no es lo mismo, ¿verdad? En la cruz encontramos muchas cosas. En la cruz pasó muchas cosas. Pasó la justificación, pasó santificación, redención, ¿verdad? Un glorioso intercambio que hubo, como vamos a ver. Pasaron redención, expiación, ¿verdad? También hubo en el sacrificio, el Señor, el Padre, ¿verdad? Quedó a gusto con el sacrificio, ¿verdad? Quedó complacido y su ira fue aplacida, ¿verdad? Y pasaron muchas cosas, pero claro, Gálatas está hablando ya más de justificación porque va a hablar justificación más obras, ¿verdad? Van a sobrepasar esa línea, la ley, las obras de la ley. Pero ¿qué pasó en la cruz? Pues Isaías 53. ¿Quién me lo puede leer? ¿Quién es el voluntario que se pueda parar? Con Elisa. Mira, qué rápido. Isaías 53. Pero no llores, ¿eh? No llores. Y después de eso vas a orar. Vas a entregar el culto al Señor, ¿vale? Muy bien, Elisa, ¿puedes? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá por el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura de vereda, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como respondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos pues en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, Es que se ha cortado el versículo. yo lo termino. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida, su sangre, ¿verdad? Derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Te das cuenta? Llevado el pecado de muchos y en ese mismo también orado por los transgresores. Señor, quita, no cuentes su pecado, ¿verdad? No cuentes su pecado. Elisa, ¿puedes orar por el culto de él? Gracias, Padre, por permitirnos de nuevo aprender de tu palabra, Padre, de tu carácter y de dar las gracias por la vida de tu Hijo Cristo, Señor, por salvarnos de aquella condenación, Padre, a través de su sangre, y por tu gracia, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Una profecía mesiánica, Isaías 53. Los judíos conocían el Evangelio. No hay excusa, ¿verdad? Y nosotros tampoco hay excusa. Conocemos el Evangelio más todavía, más profundamente. Así que Isaías, ¿quién es Isaías? Uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento. Su ministerio se desarrolla en el siglo, imagínate, 700 antes de Cristo. 700 años ya. Los judíos tenían que saber quién era el Cristo cuando vendría. ¿Qué pasaría con el Cristo cuando vendría? ¿Verdad? Así que cuando está sucediendo todo esto en la cruz, ellos deberían saber que se está cumpliendo una profecía, ¿verdad? Pero fueron cegados ellos. Dios los cegó a todos ellos, ¿verdad? Su entendimiento fue cegado. Ahora, así que estamos hablando 700 años antes de la cruz, aproximadamente. Esta profecía no puede ser una coincidencia. 700 años después de esta profecía, la única explicación es que esta profecía se cumple por decreto, ¿verdad? Hay una profecía 700 años antes, se cumple 700 años después, y vemos que esta profecía es real porque fue por decreto y por voluntad de Dios. Se cumple esta profecía en el plan perfecto. Es un plan perfecto a través de los años, a través de la historia de la redención progresiva, 700 años de profecía se va cumpliendo hasta llegar ese mismo día en la cruz del Calvario y cumpliéndose la cruz, la profecía. Así que según la tradición nos dice que el profeta Isaías fue martirizado muriendo aserrado. ¿Saben lo que es aserrado? Es una sierra, ¿verdad? Y era una sierra no como la de ahora, ni moderna, estas sierras que se agarraban en dos y empezaban abierto de piernas. Fue aserrado el profeta Isaías, así que él fue martirizado, aserrado, cuando subió al trono Manasés, el hijo de Ezequías. Isaías es considerado como el príncipe de los profetas. En el cristianismo de hoy, ¿verdad? Tenemos al príncipe de los predicadores, Spurgeon, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaba el príncipe de los profetas que era Isaías. Así que el cristianismo estima que el libro de Isaías anunció el nacimiento, el sacrificio y la glorificación del Hijo de Dios. Estas 3 cosas profetizó Isaías. Así que Isaías 53:1 empieza con una pregunta. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Te das cuenta? Mira cómo arranca Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Hablando de él, ¿no? El anuncio de este evangelio, porque Isaías 53 es el evangelio.
¿Y sobre quién ha manifestado el brazo Jehová? Con estas preguntas arranca Isaías 53. Lo mismo pasa hoy en día con los predicadores, con los evangelistas de hoy. Podemos preguntarnos nosotros mismos, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Está pasando hoy lo mismo que pasó 700 años antes de Cristo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y nos tildan de locos. Tú sales a la calle y te van a tildar de loco, ¿verdad? Y en otros países, pues ya está, te van a meter a la cárcel y matarte, allá frente del charco. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Lo mismo que Isaías, a nosotros, los predicadores de hoy en día. Así que, hermanos, nadie puede creer nuestro anuncio del Evangelio. Isaías está preguntando, ¿quién puede creer nuestro anuncio del Evangelio? Nadie. Nadie puede creerlo. Yo puedo predicarlo y nadie lo va a creer. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nadie puede creer el Evangelio? ¿Por qué no? Porque el creer en el Evangelio no es de nosotros, es una obra del Espíritu Santo. Tú puedes predicarlo en las calles, como Isaías lo hizo, como en todo el tiempo del cristianismo se ha hecho, y no te van a creer en las calles si no hay una obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Así como, ¿cómo se encuentra el estado de una persona? ¿Cómo se encuentra su voluntad y su naturaleza que no cree? No cree. ¿Por qué no cree? Pues Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Tú vas y predicas y la gente está muerta en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esa era nuestra condición. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, así vivías, haciendo la voluntad de la carne, lo que te gustaba a ti. Ponte el pecado y tú conoces con por qué pie cojeas, ponte ese pecado, tú sabes que en esos placeres vivías. En tus pensamientos, no solamente en los actos, sino también en los pensamientos. Los judíos creían que el pecado era el acto, y Jesús le dice, no, no solamente es el acto de pecar, sino cuando ya está en tu mente, en tu corazón. ¿Verdad? Aumenta Jesús eso, y dice, en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, que todo el mundo, ¿verdad? Esa es nuestra condición. Así que el creer es un don irrevocable de Dios. Al igual que el arrepentimiento, la salvación, el llamamiento, son dones de Dios. Son dones que Dios nos regala y son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo te lo regalo, no hay ninguna forma que yo te lo quite siendo Dios, ni tú puedas quitártelo. Si yo soy Dios y no te lo puedo quitar, menos tú que eres un humano, ¿verdad? Una cosa creada. Así que es irrevocable. Por ello no se puede quitar. No lo puedes perder. El arrepentimiento, la salvación, el llamamiento, son un regalo, son un don. Romanos 11:29 nos lo dice. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermano, la salvación se pierde. Romanos 11:29. El llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. O sea, le cierras la boca. Ya, imposible. ¿Que se pierde? No. Romanos 11:29. Agarra la Biblia. Punto. Se acabó la discusión, ya no hablamos más y ya está. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que podemos ver que es Dios el que llama. Es Dios que nos da la fe para creer por medio de la gracia de Dios. Que nadie por su propia cuenta y sin la ayuda de Dios puede hacerlo. Nadie puede llegar a la salvación si no es por medio de Dios. Así que roguemos a nuestro Dios dador, que nos llame, ¿verdad? Que nos llame, que nos haga creer en Él y en los predicadores. En los predicadores, que nos hagan creer los que predican la palabra, ¿verdad? Los que predican la palabra, que el mundo crea los predicadores. Que estos predicadores cumplan el mandamiento establecido de ir y predicar el evangelio a todas las almas necesitadas allá afuera. Porque si no salgo yo a predicar, ¿cómo van a escuchar? Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, esa es nuestra naturaleza, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahí estás tú que has venido a los pies de Cristo, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, unido a Cristo Jesús, en la unión con Cristo. Así que, hermanos, vemos una profecía 700 años antes de Cristo, 700 años antes de la cruz, antes que sucediera, vemos su cumplimiento, Nos lleva tanto por el martirio de Jesús, con una escalofriante, porque esa es la palabra, cuando lees Efesios 53, o Salmos, el 21, el 22, el 23, los Salmos, cuando dice Salmos, perros me han rodeado, soy un gusano, entonces es escalofriante, todas esas palabras son escalofriantes. Así que vemos el martirio de Jesús escalofriante, sucesos de agonía, de maltrato, de sufrimiento, pero a la vez que Dios cumple su juicio. Vemos ese maltrato, ese trato con el Salvador, pero vemos que Dios cumple su juicio, no solo en Él, sino también en nosotros. Y sobre todo, se cumplen los designios y los propósitos en la voluntad de Dios establecido para con nosotros y para con Cristo. Así que, hermanos, veremos también cómo Dios es glorificado. No solo vemos el juicio, también vemos que Dios es glorificado, porque en Jesús, por medio de su muerte, que está en la cruz, la muerte en la cruz, tenemos la expiación, la justificación, la santidad, vemos la sanidad de nuestro espíritu, pero sobre todo, vida eterna junto con Él. Vida eterna en Cristo, para siempre. Y esto me lleva a mi primer punto, porque vamos a ver 4 puntos, y lo he dividido en relatos. El primer relato, el segundo relato de la aflicción de Cristo, el primer relato y el segundo relato de lo que sucede en la cruz, porque vamos a ver aflicción y cruz. Y lo que hace Isaías es ponerlo por relatos. Abre una ventana, cierra la ventana, abre otra ventana, cierra la ventana, continúa la ventana, cierra la ventana, continúa la ventana, como Apocalipsis. Apocalipsis está viendo progresivamente por relatos. Pues igualmente Isaías lo que hace son relatos. Y vamos a ir a Isaías 53:2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Isaías 53:2, que está en la pantalla. Subirá cual renuevo delante de él, y con raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sino atractivo para que le deseemos. Gracias, hermana. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en la tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su afecto, nada que nos atrajese hacia él. Tú veías a Jesús y era una persona normal. No era un Brad Pitt, no era un famoso de la farándula, no. Tú podías pasar por delante de él y ni cuenta te dabas que era el Salvador, era el Cristo. En la Nueva Traducción, en la BTX, dice: delante de él anunciaron acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca. Un niño que crece en una raíz de tierra seca, dice, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. ¿Cómo llegó Jesús a este mundo? ¿Qué nos está diciendo Isaías? Que cómo llegó el Cristo a este mundo. Perseguido. Llegó perseguido. A pesar de ser linaje de la casa del rey David, nació en un pesebre, pobre, sin dónde hospedarse, lleno de animales, sin pompas, sin fuegos artificiales, sin aplausos. Nadie lo esperaba más que los 3 sabios, ¿verdad? Estos 3 sabios, mal llamados reyes o reyes magos, estos 3 sabios que anunciaron su llegada, que siguieron la estrella, fueron guiados por Dios para conocer a Dios, guiados por Dios para conocer a Dios nuestro Salvador. Sin pompa, sin aplausos. Dice que nació como una raíz en tierra seca. En tierra seca. Aquí estamos en la huerta, sabemos cómo es la tierra seca. Cómo la tierra necesita ayuda. Jesús no necesitó ayuda. Él comenzó a brotar solo en esta tierra seca. Todo está muerto a su alrededor, ¿verdad? Un valle de hombres muertos a su alrededor. El dador de vida nace en un valle de puros muertos. Pero a pesar de ello, crece.
¿verdad? Se abre paso esta raíz, nace, pero en algún día llegará a ser un árbol frondoso, Cristo. Pero en su momento será cortado por nosotros, dice Isaías. Será cortado él, esta raíz, por nosotros. Este árbol seguirá cimentado en su raíz y gracias a ellos dará mucho fruto. A pesar de ser cortado, dará mucho fruto. ¿Por qué? En la resurrección, ¿verdad? En la resurrección. Así que nuestro Señor llegó sin atractivo. Sin atractivo. Un árbol más entre todos los árboles de Israel. Un niño más entre todos los niños de Israel. Sin luces, sin música, sin nada espectacular. Anunciado solo a sus padres, a estos sabios y a algunos pastores. Nada más. Porque estaba escrito en Juan 1, 11, 12. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, aquí está, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Pero Jesús vino a los suyos, pero los que le recibieron, los suyos no le recibieron. Ahora bien, el versículo siguiente nos relata cómo fue nuestra conducta contra nuestro Salvador. Hermano, ¿por qué dices nuestra conducta? Yo no estuve en ese tiempo. Estuvieron los judíos, los romanos, etcétera, pero yo no, sí. Sí estuviste tú ahí. Sí estuviste tú ahí. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quieres ser experimentado en quebranto? Pide paciencia y vas a ser experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, ¿verdad? En su tortura. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, vimos a Jesús, su tortura, y en vez de salir a por él y decir, no, ¿qué te está pasando a nuestro Salvador? No. Volteas, como solemos hacer siempre en la calle. No, este no es nuestro problema, no es nuestro asunto, vamos a voltear la cara y que sigue lo suyo. Así que nuestro Señor, nuestro Salvador, fue torturado por el Imperio Romano, sin ninguna piedad. No tuvieron piedad con nuestro Salvador. Con la aprobación del pueblo judío, sí, con la aprobación del pueblo judío. Él fue despreciado y fue desechado por el pueblo judío. Y déjame decirte que nosotros, sí, tú, yo, también lo hicimos. Lo hicimos siendo parte y formamos parte de este grupo que lo desechó y despreció a nuestro Señor y Salvador. Juan, capítulo 10, versículo 22 al 26. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y primera de Pedro 2:4, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así que todo hombre escondió su rostro, no eran parte de Cristo, escondieron su rostro. Y como se dice a sí mismos, dieron la vista gorda, hicieron la vista gorda mientras maltrataban a nuestro Salvador en el madero. A nuestro Salvador. ¿Y qué frase tan contradictoria? Porque para Jesús llegar a ser nuestro Salvador, en un acto debía morir en la cruz. Y así fue. Cristo murió en la cruz. Así que Hechos de los Apóstoles relata en el capítulo 4, de 24 al 28. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y aquí vienen nosotros. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes fueron los príncipes que habla? Herodes y Poncio Pilato. El pueblo de Israel, y me he saltado una, ¿quiénes? Los gentiles, tú y yo, los gentiles. Se amotinaron todos, los príncipes de Roma, de Israel, el pueblo judío
y los gentiles, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué sucedió esto? Por el propósito de Dios, decreto de Dios, establecido por Dios. Esto me lleva a mi segundo punto, que es el primer relato de la cruz. Hemos visto el primer relato de la aflicción, todo lo que le está pasando desde el nacimiento de Cristo hasta la cruz. Esa es la aflicción. Ahora el primer relato de la cruz, Isaías 53:4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido en la cruz, ¿verdad? Así que, amados hermanos, la cruz fue necesaria. La cruz fue necesaria para nuestra redención, para nuestra justificación y para nuestra santificación. Es ahí donde Jesús llevó nuestras enfermedades, tanto corporales como espirituales. En la vida de Jesús vimos muchos milagros corporales y espirituales, pero es en la cruz que se lleva estas enfermedades. Así que Jesús sufrió por nosotros llevando nuestros dolores, ¿verdad? Lo hemos leído, llevando nuestros dolores. El juicio que debía caer en nosotros cayó en él. Le vimos humillado, le vimos azotado por Dios, herido y abatido. Pero de la boca de Jesús no salió nada, ninguna queja. No se escuchó nada de la boca de Jesús. Solo se escuchó una palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el glorioso intercambio. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¿Te das cuenta? El castigo de nuestra paz. La paz lleva un castigo. Fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La aflicción, la tortura de nuestro Salvador llega a lo máximo soportable. ¿Cuánto puedes soportar tú? Está llegando a lo máximo soportable por un ser humano. Pero él no solo es humano, él es Dios. Él es Dios hombre. Y para ello fue enviado, para sufrir de esa forma, fue enviado antes de la fundación del mundo. Él fue ya decretado que pasara todo esto antes de la fundación del mundo. Él sabía, como Dios, él sabía que pasaría por el éxodo de la aflicción. Es por ello que Moisés lo animó en la transfiguración. Se le apareció a Jesús y le dio fuerza, le dio ánimo. Son estas llagas que sangran derramando para nuestra redención. Las sangres de las llagas de Jesucristo para nuestra redención. Jesús, nuestro Salvador, nos compró a un precio muy alto, derramando su sangre por nosotros. Nadie está en paz con Dios. Nadie está en paz con Dios. Somos sus enemigos por naturaleza, lo hemos visto. Y Jesús en la cruz restaura esta paz para con Dios, para con Él. Es por ello que ha enviado a sus predicadores. Es por ello que nosotros estamos con este don. Predicar el Evangelio con este mensaje de paz, conseguido por el castigo a Cristo. Debemos predicar este Evangelio a todas las personas. Lucas 10:5-6. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa, paz sea en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de Dios, ¿verdad? Algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Hay que ir a predicar. El mensaje llegará al que tenga que llegar y al que no, pues no llegará. Así que no te preocupes, pero ve y predica este mensaje de paz. Tú puedes encontrar la paz, hermano, tú puedes encontrar la paz que necesitas si no rechazas este mensaje de paz, ¿verdad? Si no rechazas este mensaje de paz que Dios te envía. Hermano, es para tu beneficio. Si estás escuchando hoy el Evangelio, ¿verdad? Estás poniendo todos tus sentidos ahora. Este mensaje es para tu beneficio. Tú puedes encontrar esta paz. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestra naturaleza humana delante de Dios, ¿verdad?
Nuestra naturaleza humana pecaminosa y caída está delante de Dios, pero Jesús la cargó en la cruz. Jesús cargó toda esta naturaleza de pecado que llevábamos, la llevó Cristo en la cruz. Llevó nuestros pecados en Él y sobre Él, restaurando nuestra comunión con Dios. Su muerte en la cruz no fue en vano. Su muerte en la cruz no fue en vano. Pero ¿a quién o a quiénes le fue restaurado esta comunión? ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya, todo el mundo. No. El que en él cree, ¿te das cuenta? No todo el mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios Padre envió al Hijo, ¿verdad? No por todo el mundo, sino para que todo aquel que cree en el Hijo, ¿verdad? En Jesús, quien nos salvó. ¿Para quiénes fue restaurada esta comunión? Los que creen. Todo aquel que cree en este mensaje. Esto me lleva a mi segundo punto, que sería el segundo relato de la aflicción. Ya ha metido una aflicción, luego ha metido lo que ha pasado en la cruz, y este es el segundo relato de la aflicción, ¿verdad? Es mi tercer punto, pero el segundo relato de la aflicción. Ya ha cerrado una ventana y acaba de abrir otra. Isaías 53, 7. Angustiado él, ¿ya ves? Aflicción. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús en ningún momento se quejó. Jesús no se quejó ante sus ofensores. No se puso como gallo delante de ellos, que ¿por qué haces esto? No se quejó. El verso nos dice que no abrió su boca para quejarse, ni en su tortura, ni cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Fue llevado como oveja, porque las ovejas son tiernas, ¿verdad? Se dejan querer, se dejan coger, se dejan tomar, se dejan llevar por su pastor. Esta comparación con una oveja callada, dejándose llevar al matadero, es acertada en la naturaleza de la oveja. En su propia naturaleza es acertada, se deja llevar. Lo mismo pasó con Jesús. Él se dejó llevar para el sacrificio como una oveja. Él es nuestro cordero en el matadero, ¿verdad? Una comparación de la oveja que se deja llevar al matadero sin quejarse. Ese es nuestro Salvador, nuestro Cristo. En el versículo 8 de Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En la Nueva Traducción Viviente, para entender esto, dice, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Muerto, pum. Ni que le quitaran la vida a mitad de camino de su vida, a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Ya vamos entendiendo un poco más, ¿verdad? La traducción del lenguaje, es que el Reina Valera es más poético. La traducción al lenguaje actual dice, cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo ofendió ni se preocupó por él. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Nadie se preocupó. Dimos la vuelta, no lo vimos, no queríamos saber del tema, ¿verdad? Nos da mejor luz al respecto estas dos últimas versiones. Así que lo condenaron injustamente como si fuera un delincuente. Tanto así que prefirieron la libertad de Barrabás, ¿verdad? De un revolucionario. Hoy sería llamado terrorista, ¿verdad? Era un revolucionario en su tiempo, asesino, revolucionario, ladrón, que hoy sería llamado terrorista. Los revolucionarios antiguamente ahora son llamados terroristas.
Fue liberado un terrorista antes que nuestro Salvador, Barrabás, ¿verdad? Un intercambio, ¿te das cuenta? El Salvador por un pecador. Antes de que fuera crucificado ya hay un intercambio. Nuestro Salvador por un terrorista. Este trato es injusto, ya que Jesús no cometió delito. Él no cometió ningún delito, ningún pecado. Fue injustamente, ¿verdad? Condenado. Él fue llevado a la cruz sin mancha alguna para cargar la nuestra. Fue llevado sin ninguna carga, ¿verdad? Sin ningún pecado. ¿Para qué? Para cargar la nuestra. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:21 al 25. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Mira la línea que estamos marcando para Gálatas. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca, ¿verdad? Lo que está hablando Isaías, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías 53:9 sigue el verso. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús ha muerto, nos está diciendo aquí. Jesús ha suspirado, ha dado su vida y ha muerto. Él dijo en su muerte, todo se ha consumado. Ya no hay nada más por hacer. Todo ha sido hecho en la cruz del Calvario. Ha suspirado sus últimas palabras, ha dado su último aliento. Un terremoto de gran magnitud así lo atestigua, ¿verdad? Los muertos se han levantado. En ese momento se levantaron los muertos, creyendo que era el tiempo. Ha separado el velo del templo, el velo que separaba a los judíos y a los gentiles de la presencia de Dios ya no está. Ahora todos estamos, ¿verdad?, en comunión con Dios, todos sus escogidos. Así que Jesús murió entre dos criminales, nos está diciendo, ¿verdad? Entre dos criminales. Uno creyó, el otro no. Uno fue al paraíso, el otro fue al infierno. Pero Jesús, su cuerpo fue sepultado, como dice, entre los ricos. Fue sepultado en la tumba de un rico. ¿Quién fue ese rico? Juan 19, 38, 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús en la tumba de un rico, sepultado como un rico. Isaías, 700 años, profetizando lo que iba a suceder con nuestro Salvador en la cruz, se está cumpliendo en la muerte de Cristo. Esto me lleva a mi cuarto punto, que es el segundo relato de la cruz, para acabar. Ahora es el segundo relato de la cruz. Y a Isaías 53:10. Con todo esto, con todo lo antes dicho, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Expiación. Vamos a marcar ya la línea. Expiación. La palabra hebrea para expiación es capar.
transmite la idea de cubrir. Expiar es cubrir, tanto en el sentido de cubrir para esconderse como para cubrir a alguien. Es decir, no acusar a alguien de un delito o una pena, expiación. Esta expiación se realiza una vez al año en el templo por el sumo sacerdote. 2 machos cabríos, uno sacrificado y su sangre rociado al pueblo, es rociado al pueblo, a la gente. Otro se le imponía las manos por los pecados del pueblo y se le soltaba en el desierto, donde encontraría la muerte, ¿verdad? Encontraría la muerte. A Jesús en la cruz le fue imputado nuestros pecados. Vemos lo que está pasando. Hemos visto ya 2 machos cabríos, uno sacrificado, el otro puesta en las manos, el pecado del pueblo. Y esto pasa en la cruz con Jesucristo. Así que Jesús está en la cruz, le fue imputado nuestros pecados, los cargó todos ellos, su sangre fue derramada, pagando a Dios nuestra libertad del pecado, siendo justificados delante de Dios. Esta es la expiación de Cristo. A nosotros se nos es imputado la santidad de Jesús. A Él se le está imputando los pecados, a nosotros se nos está imputando su santidad, la santidad de Cristo. Así que somos redimidos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del pecado. Y dejamos de ser culpables del pecado de Adán. Todos son culpables de Adán, pero en la expiación dejamos de ser culpables del pecado de Adán. El texto nos dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que Jesús es la primicia de muchos que han creído en Él. Ese es su linaje. No terrenal seguro, pero sí espiritual. Verá mucho linaje, todos aquellos que han creído en Él. Así que Él es la primicia en la resurrección, es la primicia en la glorificación. Todo aquel que cree está en Jesús. Y sus beneficios, expiación, justificación, santificación, son para con nosotros. Somos su linaje, somos su simiente. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y nosotros somos linaje de Cristo, de la promesa de Cristo. Así que Jesús es la simiente, Jesús es la primicia, y nosotros, hermanos, por la cual entregó su vida. Jesús entregó su vida por nosotros, pero la muerte no lo pudo retener. Al tercer día resucitó en gloria y sobre todo venció a la muerte. Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Cristo venció a la muerte. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificación. Vemos la justificación. Una doctrina cristiana acerca de cómo se declara que los creyentes están en lo correcto. Eso es la justificación. Los creyentes están en lo correcto, en la verdad, con Dios a través de su fe en Jesucristo. La justificación es la enseñanza bíblica sobre cómo se declara que los creyentes son justos delante de Dios, aunque en realidad no son justos en sí mismos. En sí mismo no eres justo, pero por la justicia de Cristo se te es imputada esa justicia. Y lo que ahora ve el Padre es la justicia de Cristo en ti. Esa es la justificación. Como dijimos, en la cruz se nos imputa de forma legal la santidad de Jesús. Se nos imputa a nosotros legalmente la justicia, la santidad de Jesús. Y somos declarados ante Dios como justos. A pesar de ser pecadores, somos declarados justos. Porque Jesús ha llevado nuestras iniquidades y llegó a ser nuestra propiciación delante del Padre. Propiciación, ¿qué es esto? Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua
para aplacar, ahí está la palabra, aplacar la justicia divina de Dios y tener a Dios propicio, ¿verdad? Acción agradable a Dios que se le conmueve a piedad y misericordia. Jesús se está moviendo en la propiciación a Dios, está moviendo a misericordia, está moviéndolo a piedad por todos nosotros. Jesucristo es la propiciación moviendo a Dios a misericordia y moviéndolo a piedad, ¿verdad? Y Dios aplaca su ira. Toda su justicia ya no cae en ti, cae en el Hijo, cae solo en el Hijo. El verso nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí está la propiciación, ¿verdad? La propiciación y cómo es aplacada la ira de Dios, cómo es satisfecha la ira de Dios. Por lo tanto, muchos son justificados. Muchos son todos aquellos que creen y han puesto su fe, su arrepentimiento en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, como lo vimos en Juan 3. Sigue Isaías 53 en el 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Todo se ha cumplido, ¿verdad? Dios, no tomes en cuenta, Padre, no tomes en cuenta. Orado por los transgresores. No los maldijo. Isaías 53, 12. Yo le rendiré los honores, la Nueva Traducción Viviente, la misma que hemos leído, para entenderlo. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Está hablando el Padre, ¿no? Porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por sus transgresores. Jesús no perdió en la cruz. Satanás creía que Jesús perdía en la cruz, pero no, Jesús no perdió en la cruz. Creyó Satanás que matándolo lo vencía. Jesús venció. ¡Qué necio, Satanás! Jesús venció en la cruz. La muerte no lo retuvo. Nadie puede retener a Dios. Nadie puede retener a Dios. ¡Qué necio, Satanás! Jesucristo resucitó en gloria. Jesucristo es victorioso. Así es recibido. Le es dado los honores en el cielo. Como cual soldado en la victoria de una guerra, fue coronado. Fue llevado, ¿verdad? Ascendió a los cielos glorificado y fue entronizado, fue coronado. Se le puso en su mano la diestra, dice Apocalipsis. Y gobierna el mundo. Hermanos y amigos, Jesucristo resucitó en gloria. Él es victorioso. Él es un soldado victorioso en esta guerra. Hermano, amigo, Jesús es nuestro Salvador. Estar ahí arriba a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿te das cuenta? Por los pecadores. Sí, somos sus hijos. Y afuera hay hijos, pero son pecadores, no han venido a los pies de Cristo todavía. Y Dios está rogando por estos transgresores. Dios está junto al Padre a la diestra intercediendo por nosotros, por todo aquel que le fue entregado por el Padre antes de la fundación del mundo. Eso lo vimos en Efesios 1, 3 al 10. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso fue en la cruz, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en sí, la unión en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. Mira lo que está marcando para nosotros entender lo que la gente de Gálatas va a rechazar este evangelio, ¿verdad? Y va a aumentar las obras de la ley. No las obras de ayudar a pasar a la viejita el semáforo, no, las obras de la ley. Va a meter la ley. ¿Y qué es la ley? Sacrificios. ¿Qué más es la ley? Guardar fiestas. ¿Qué más es la ley? Toda la ley van a aumentar al evangelio. Hermanos, hoy es el día de salvación.
amigo que nos visitas, hoy es día de salvación para ti. Si aún no lo has creído o lo has rechazado tanto tiempo en tu corazón, tal vez tu corazón es tan duro como una piedra, tu mente está ofuscada, está cerrada, está nublada, tu razón está lleno de los placeres del mundo. Tu corazón se ha inundado de tantas cosas que te alejan del Salvador. Pero hoy es día de salvación. Hoy puedes entregar tu vida y venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy puedes creer que Jesús se llevó a la cruz tu mente, se llevó a la cruz tu razón, se llevó a la cruz tu corazón, se llevó a la cruz tu pecado, se llevó a la cruz tu muerte, se llevó a la cruz tu naturaleza caída. Y hoy, si te acercas a los pies de Cristo y confiesas con tu corazón que es tu Señor y Salvador, serás acepto delante del Padre. Y hoy serás una nueva criatura para adorarle, para glorificarle, para honrarle por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Hermanos, se ha marcado una línea. Podemos entender cuál es la línea que Pablo ha marcado a los Gálatas. Le ha enseñado todo esto a los Gálatas, gentiles y judíos. Los judíos tenían que conocer Isaías 53. Los gentiles ya se les ha explicado el Evangelio, tienen el Antiguo Testamento en sus manos, conocen Isaías 53, saben cuál es la línea, y aún así se han metido falsos hermanos, falsos predicadores, falsos apóstoles, judaizantes, ¿verdad? Sobrepasando esta línea, y al sobrepasar esta línea lo que hacen es rebajarse al Evangelio y anular el Evangelio. Lo que Pablo está poniendo en duda es su salvación de los Gálatas, si realmente son cristianos, al anular el Evangelio y aumentar las obras de la ley. Que nosotros, que esta iglesia no caiga en lo que cayó Gálatas. Hoy se ha explicado Isaías 53 para conocer esa línea, y vamos a seguir con la predicación expositiva de Gálatas, y teniendo este conocimiento, roguemos a Dios que nos mantenga en la línea del Evangelio. La próxima semana veremos ya, ¿verdad? El capítulo, el versículo 6, donde empieza Pablo: estoy maravillado que tan pronto ya os hayáis alejado del que os llamó. Dios no se alejó, ustedes se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, el Evangelio, para seguir un Evangelio diferente. Y veremos que otras versiones no utilizan la palabra diferente, utiliza otras palabras. Así que vamos a orar a Cristo para terminar. Señor Padre, gracias